Hola, bueno, este video es la segunda parte del video sobre el Estado, historia y desarrollo. Estuve hablando en el anterior sobre el Estado, como esas formas que va adquiriendo el Estado en el siglo XIX, el Estado liberal, bueno, véanlo por favor. Continúo entonces con el siglo XX, que aquí ya no es tan diverso como en el siglo XIX, que apenas se está conformando, sino que aquí es un poquito más, son como, digamos, realmente como alrededor de tres momentos, cuatro momentos, pero con un montón de cositas que pasan. Sigue siendo Estado liberal, también para que me lo tengan en cuenta, que va a adquirir unas particularidades. Y bueno, también va a aparecer otra forma del Estado bien interesante, que va a ser el Estado socialista. 1900, ¿cierto? Entonces les había hablado, tenemos ese Estado liberal democrático que aparece a finales del siglo XIX para 1900, entonces ese Estado liberal democrático ya está muy consolidado. Es un periodo, pues estoy hablando antes de la guerra, voy a hablar entre esta forma, sería como el Estado de la Belle Époque, el Estado liberal en su gran apogeo de 1900 a 1914, con todas sus variantes pues que les había hablado, constitucionales o parlamentarias. Bien, hay unas características de este Estado de la Belle Époque. Está la expansión del sufragio, venía, yo les decía, venía desde el siglo, finales del siglo XIX. Muchos países van a extender pues el derecho al voto, por ejemplo, Reino Unido, Suecia, Italia, y el voto, pues sufragio universal masculino, aún no era una norma para todos los ciudadanos, pero ese es el momento, por ejemplo, de la primera ola del feminismo, que es la de las sufragistas, ¿cierto? Entonces, en ese momento, ellas decían, pues como en ese estado liberal democrático, donde se está abriendo, universalizando el sufragio, porque nosotras no entramos y empiezan a luchar por los derechos al voto por parte de las mujeres, ¿cierto? Eso lo van a lograr ya muy entrado el siglo XX. Hay auge de los partidos de masas. Este periodo es como el periodo del apogeo, como una época de oro del Estado liberal, pero pasan cositas, ¿cierto? Por alguna razón va a estallar una guerra, la Gran Guerra. Entonces surgen partidos socialistas y socialdemócratas por toda Europa, como en el caso pues también uno muy fuerte que es el SPD en Alemania. Se canalizan las demandas de la clase obrera por medio de estos partidos políticos. Aparecen también partidos conservadores y partidos liberales que se van modernizando. Aparece por primera vez la muestra de lo que se va a llamar posteriormente, todavía no le podríamos llamar así, pero empiezan a darse como los primeros pasos o las primeras formas de estados de bienestar impulsados por el caso, por ejemplo, en el caso de Alemania con Otto von Bismarck, que había pues como décadas antes había empezado una especie de estado de bienestar, donde muchos estados adoptaban formas, o sea, adoptaban unas formas sociales como de ayuda, ciertos seguros de accidentes, enfermedad y vejez, ¿cierto? Porque hay un momento, es muy fuerte, finales de la segunda mitad del siglo XIX, ¿cierto? Eso de la consolidación de todos los movimientos y el Partido Comunista y todo eso, ¿cierto? Empiezan a haber unos movimientos sindicales bastante importantes pidiendo muchas garantías laborales, y una de las formas de mantener como que todo esto a raya, y pues que eran algunos eran bastante bélicos. Entonces una de las formas es como darle ciertas peticiones, seguridad laboral, bueno, una serie de cosas, y por eso empieza a verse como vislumbrándose lo que va a ser el estado de bienestar. Todo esto simplemente es para apaciguar las demandas sociales y evitar una revolución. Bien, es decir, ahí empieza a aparecer lo que es el Estado social liberal. Bien, es un momento de fuerte imperialismo, de fuerte nacionalismo. El Estado se identifica cada vez más con la nación, eso cada vez se compromete, compenetra más y se ve como más sólido, y más inseparable, y compite ferozmente con otras potencias en una carrera. O sea, los países europeos empiezan a competir entre ellos por una carrera por colonial, por tener primero más territorios, pero también eso quiere decir más capacidad militar para defender su permanencia en estos territorios. Entonces es una época de fuerte militarismo. Aparece, pues la paz se mantiene mediante un frágil sistema diplomático, un sistema de alianzas. Tenemos pues como los, eso lo ve uno mucho cuando ve las guerras, ¿cierto? Está la triple entente versus la triple alianza, son formas como de mantener la paz que vemos que no van a lograr. Entonces, de finales del siglo XIX, van a tener desde la conferencia de Berlín unas confrontaciones bien fuertes, un imperialismo,
bastante. Hobsbawm dice, por ejemplo, que una de las razones para ser una nación en el siglo XIX en el mundo europeo era ser imperialista, o sea, era como buscar colonizar otros, entonces es como es dominante, usted tiene que ser en el nacionalismo y ser un Estado fuerte, usted necesita dominar a otros. Entonces esto, obviamente, este imperialismo los va a poner a pelear bastante entre ellos y sobre todo pelear por otros lugares del mundo que se convierten en lugares donde sacan materias primas, pero donde también llevan sus productos de mercado. Entonces ahí, como les digo, hay unas tensiones permanentes, unas tensiones, huelgas generales por parte de la clase obrera, o sea, una agitación bastante importante, obreras, pero también de otras personas, por ejemplo, anarquistas, o sea, socialistas, comunistas, o sea, es bastante complicado en ese periodo también, aunque es como supuestamente como muy bueno. Tenemos que sucede la crisis de los Balcanes, que es como casi que la primera vez que, o sea, sí como que casi estalla la Gran Guerra, ¿cierto? Se va a demorar un ratico, se va a demorar casi 10 años, pero finalmente sí va a estallar. Y esta guerra de los Balcanes va a mostrar, la crisis de los Balcanes va a mostrar esta fragilidad que hay en el mundo, en ese mundo súper desarrollado europeo. Hay una debilidad entonces de los viejos imperios, unos imperios que vienen desde hace mucho rato y van a caer durante la Primera Guerra, donde la Gran Guerra, que va a ser el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso, que no va a caer como tal por la guerra, bueno, sí, pero no, sino que va a caer por la Revolución Rusa. Eran estados multiétnicos, autoritarios, y esos estados luchaban por sobrevivir en la era de los estados-nación, ¿cierto? También por ahí, pues cuando habla del nacionalismo, habla de lo conflictivo que es tener varios nacionalismos o varios nacionalismos étnicos dentro de un Estado-nación. Segundo momento de la formación del Estado en el siglo XX, tenemos el estado de la guerra, el estado total. Después de que estalla la Gran Guerra en 1914, hay que cambiar, o sea, el Estado se tiene que rearmar, o sea, tiene que hacer algo, no puede ser el mismo Estado que siempre está funcionando, es un Estado de una guerra moderna, de la gran guerra moderna mundial, ¿cierto? Y eso va a ser un catalizador revolucionario impresionante para el Estado, lo va a transformar radicalmente. Allí entonces entra una economía, un Estado total donde hay una economía de guerra y los gobiernos entonces van a asumir el control, la centralización de absolutamente todo, de la economía, de la planificación industrial, asignación de recursos. Es decir, o sea, los hombres van a la guerra, pero queda entonces todos los hombres de Estado centralizando todo para poder enfrentarse a sus demás enemigos, ¿cierto? Entonces hay un racionamiento de alimentos, o sea, se vuelve un Estado sumamente policivo, por decirlo de alguna manera, sumamente autoritario. Fue una nacionalización de facto, es decir, todos los recursos el Estado los asume y los maneja, ¿cierto? O sea, la empresa privada, todo lo va a asumir el Estado. Teníamos un Estado que pues tenía unas ciertas injerencias sobre el mercado, pero era un libre mercado, ¿cierto? En el siglo XIX tenemos un libre mercado, el Estado interviene, pero no interviene, pues no interviene tanto con la Gran Guerra. Vamos a ver dos momentos donde el Estado tiene que asumir mucho poder y mucho control total, y uno de esos va a ser durante la guerra. Además, estos estados se van a volver unos estados sumamente propagandísticos y de control social. Se crean ministerios de propaganda para movilizar la opinión pública, para movilizar a la población, para justificar, por ejemplo, el hecho de por qué van a la guerra y sobre todo para suprimir las disidencias que hayan sobre gentes que digan no estoy de acuerdo con la guerra. Por tanto, además de que haber unos ministerios de propaganda que ya después no los vamos a poder quitar, eso también va a existir una fuerte censura sobre los medios de comunicación especialmente. Van a suprimir, por ejemplo, algunos sindicatos, algunos empresariados, se forman gobiernos de unión sagrada que integraban a socialistas y conservadores para mantener la unidad nacional. Bueno, las consecuencias de esto es que va a demostrar la eficacia de la intervención estatal a gran escala. Es decir, vean, o sea, en un periodo tan horrible como una guerra como la que tuvimos, la intervención tan fuerte del Estado, la regulación del Estado va a ser absolutamente buena, entonces la van a ver como, bueno, esto es interesante, tengámoslo en cuenta. Bien, y como les dije, se caen los grandes imperios, la guerra va a provocar el colapso definitivo de cuatro grandes imperios: el imperio alemán del Segundo Reich, el imperio austrohúngaro, el imperio otomano y el imperio ruso en 1917, después de la revolución en Rusia.
Llega otro momento que va a ser el periodo de entreguerras entre 1818 y 1929. Después de la Gran Guerra, entonces el mapa de Europa se redujo, va a cambiar, cambia mucho después de esa, se redibujó, creó otros, gracias a los tratados de paz, también hay que decirlo, el Tratado de Versalles, el Tratado de Saint Germain, el Tratado de Trianon. Eso va a reconfigurar el mapa europeo y va a dar lugar a nuevos estados y a nuevas formas de estado. Bien, aparece entonces aquí es bien interesante y retomo, recuerden que les dije hace segundos que cae, por ejemplo, el imperio de los zares, el imperio ruso, y empieza pues como la revolución rusa en 1917, y esta revolución va a dar nacimiento por primera vez al primer estado socialista de la historia de la humanidad, que va a ser la Unión Soviética en 1922. Un nuevo modelo de Estado, un modelo, otra propuesta diferente a la propuesta del Estado liberal. Por eso uno tiene que hablar que el liberalismo, el Estado socialista no cumple, no, o sea, ellos se piensan en otro Estado. Si un Estado, es decir, si centraliza, pero tiene otra idea, otra reconfiguración social, otra forma económica, bueno, es otra cosa, es otro mundo, póngale, es otro planeta. Bien, entonces va a ser muy diferente ese liberal, es un Estado con partido único, no son multipartidos como va a suceder en el Estado liberal democrático, sino que va a ser un partido único que va a tener es la dictadura del proletariado dirigida por el Partido Comunista. Vamos a tener una economía que es planificada, centralizada, organizada por parte del Estado, donde hay una abolición de la propiedad privada de los medios de producción y control total estatal. O sea, el Estado es todo. Si el Estado, o sea, es como, lo que pasa es que es diferente porque los estados autoritarios son estados liberales que se convierten en autoritarios. El Estado socialista, por esencia, es un Estado donde hay una dictadura por parte del partido. Es más, el partido es el Estado. Para nosotros que somos parte de la democracia liberal es bastante difícil entender esto. Tiene una ideología expansiva, pues después de la revolución ellos van a promover y van a buscar que esta revolución llegue a todo el mundo, y esto va a generar un miedo terrible en el resto de los países europeos, sobre todo en los países europeos que han sido, pues, donde triunfó la revolución burguesa, y van a considerar que el peligro rojo hay que tenerle bastante cuidado, y efectivamente pues así fue. Intentos revolucionarios vamos a encontrar bastantes después o sea, la revolución rusa va a ser como un ejemplo de, sí se puede hacer una revolución socialista, porque habíamos tenido revoluciones burguesas muy exitosas, allá hacía un siglo más o menos. Entonces van a proponer otro tipo de revolución que es comandada por otra clase social, que sería el proletariado. Entonces van a aparecer otros ensayos que no van a prosperar mucho, van a haber mucho, ¿cierto? Vamos a tener, por ejemplo, la revolución de la República Soviética en Baviera, también vamos a tener la República Soviética Húngara de Bela Kun, bueno, muchas, pero van a fracasar, ¿cierto? Y eso, aunque fracasen y hayan muchos movimientos muy fuertes, un momento muy fuerte para el socialismo en Europa, pues no va a triunfar, ¿cierto? Va a tener una contraofensiva por parte de los países liberales bien fuerte. Tenemos entonces que nacen unos nuevos estados después de la reconfiguración del mundo europeo. Entonces también, además de que pasa esto, que les digo, la creación de una nueva forma del estado, aparecen otros estados nuevos, muy débiles, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, países bálticos. Bueno, en esa reconfiguración aparecen como nuevos estados. Ellos van a tener también empoderados de esa idea de la autodeterminación nacional. Estos señores van a tener, pues van a crear democracias liberales, pero es que esa democracia liberal a veces como que, bueno, pensaría uno que requiere como de un tiempito para poderse, es decir, que es un proceso histórico y no es como, hola, acabo de montar un Estado-nación y me voy a volver una democracia liberal. No es tan sencillo. Tienen unas constituciones muy adelantadas, un sufragio universal, derechos sociales, ¿cierto? Muy avanzadas, pero eran demasiado frágiles. Esto va a crear unos problemas. O sea, al siglo XX muchos problemas van a llegar incluso hasta el día de hoy en algunos casos, problemas de minorías étnicas al interior de esos estados, naciones que se están conformando, ausencia de una tradición democrática, como les decía, y una crisis económica que dejó la posguerra. Entonces, o sea, como que, o sea, voy a armar un Estado-nación en pleno momento donde estamos en una crisis económica brutal, mucha injerencia externa, especialmente de Estados Unidos, intentando
conformar esto es lo que tiene que hacer Alemania, también como para, venga, que usted tiene que limpiar lo que dañó. Entonces es un momento complicado como para crear un Estado-nación y bueno, ya sabemos que la historia de Polonia, Yugoslavia, Checoslovaquia, hoy República Checa, de todos estos países que se van a, en el momento llamaban así, ahora es complicadito, ¿cierto? Ahora es, o sea, se van a mover mucho durante el siglo XX. En el siglo XX pasan tantas cosas. Bueno, ¿qué más? Otra cosa que sucede después de la Gran Guerra es el ascenso de los estados fascistas. Entonces tenemos primero el ascenso de una forma del Estado, el Estado socialista, luego tenemos la creación de unas democracias liberales muy débiles, sobre todo en Europa oriental, perdón, y vamos a tener por otro lado en la Europa occidental, especialmente en Italia y en Alemania, vamos a tener, bueno, también en España, pero más adelantico, vamos a tener el ascenso del Estado fascista. Entonces, ese Estado fascista es como una reacción, surge como una reacción al comunismo, a la inestabilidad y a la crisis de la democracia liberal, o sea, como que la democracia liberal no nos ha funcionado como queríamos decir, es decir, entra en crisis la democracia liberal y surge una nueva forma del Estado, es el Estado fascista. Por allá en una clase que yo doy hay un video que es la primera parte de la guerra, de la revolución cubana, yo hablo sobre, no, miento, es en la primera clase que doy sobre dictaduras militares, donde doy una clase sobre fascismo. Si quieren saber más cómo yo hablo o cómo entiendo el fascismo, en ese video sobre dictaduras, la primera parte es básicamente la conceptualización del fascismo. Aquí no lo voy a hacer porque si no me quedo, ¿cierto? Ese video dura como 50 minutos. Bueno, claro que ahí también conceptualizó dictadura. Italia, tenemos entonces una de las primeras formas del Estado fascista en 1922 con Benito Mussolini en Italia y las camisas negras, ¿cierto? Que marchan sobre Roma y establece la primera dictadura fascista de Europa. Las características es un Estado totalitario, nacionalismo extremo, cultura líder, supresión de las libertades individuales, corporativismo económico y violencia paramilitar. Este modelo se convirtió entonces en la alternativa tanto al liberalismo como al comunismo y fue imitado por algunos otros países, bueno, por algunos otros movimientos de ultraderecha en el resto de Europa. Pues obviamente ahí también cabe, no me voy a quedar ahí, el Estado nazi, pero más adelante. Mire, estoy hablando de la década de los 20. Bueno, en esa década de los 20, la de los años, los locos 20, ¿cierto? Es una época de las democracias y de una crisis que está latente más o menos entre 1924 y 1929. Ahí aparece, por ejemplo, la República de Weimar, bien importante. Hay una reconciliación internacional, sobre todo por el plan DAPS, en 1924, que es ese plan, pues como que Estados Unidos obliga, la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, obliga a los alemanes a hacer reparaciones sobre Europa y también está el Tratado de Locarno de 1925. Hay una recuperación económica, sobre todo ayudada por ese plan estadounidense, ¿cierto? Por el plan DIVES, que impulsa la reconstrucción de estos países que fueron devastados en la Gran Guerra. Hay ciertos avances sociales, algunos de estos estados consolidan reformas democráticas y sociales. Sin embargo, esa estabilidad era bastante frágil y dependía de la continua prosperidad económica, que como sabemos se va a derrumbar con el crack de 1929 o la Gran Depresión del 29, que se va a extender durante algunos años dependiendo de los países, lo que va a abrir una puerta, ahí sí, para el ascenso al nazismo y el colapso definitivo de ese orden que se estaba intentando crear durante el periodo pues, de esa posguerra de la Primera Guerra o lo que ya ahora llamamos el periodo de entreguerras. Con la crisis de 1929 entonces va a emerger una forma del Estado que es bien interesante, que es el Estado interventor, que está pensado, como les dije ahorita, ya habían como unos ensayos, ¿cierto? Como cuando han metido ahí un poquito de bienestar para las clases trabajadoras. Entonces tenemos que aparece más adelante, por allá en 1936, un libro que se llama La Teoría General del Empleo, el interés y el dinero, escrito por John Maynard Keynes, y él va a ser el creador de lo que se llama hoy en día el Keynesismo. Es una de las escuelas de pensamiento económico más influyentes del siglo XX. No es solo un conjunto de ideas, un solo conjunto de técnicas, más bien es una forma radicalmente de entender el papel del Estado en la economía. Entonces,
el keynesianismo es la creencia de que las economías de mercado son inherentemente inestables y propensas a crisis de demandas, y que el Estado tiene la responsabilidad y la capacidad de gestionar activamente la economía a través del gasto y los impuestos. Para suavizar los ciclos económicos, debe el Estado mantener el pleno empleo y evitar crisis profundas. Representa la justificación intelectual fundamental del Estado intervencionista y del bienestar moderno. Se llama estado interventor, estado de bienestar, estado de providencia, se les llama diferentes nombres, pero básicamente están basados en la idea de este economista. Para entender el keynesianismo hay que entender entonces el problema que intentaba resolver. Keynes, cuando saca este libro, está pensando pues como en el proceso de la Gran Depresión. ¿Cuál es el problema? Hay un desempleo masivo, hay quiebras generalizadas, hay capacidad industrial sin usar y hay una pobreza extrema. Bueno, la receta entonces que él da es, a ver, la receta ortodoxa fallida es que la economía clásica y neoclásica dominante decía que el mercado se autocorregía, el mercado se autorregula. Si había desempleo, los salarios bajarían hasta que fuera rentable volver a contratar. Se pensaba, el Estado debía equilibrar el presupuesto y no intervenir en ese tipo de problemáticas. Eso es el bendito laissez-faire, que es una discusión bien importante durante el siglo XIX. ¿Cuál fue la realidad? ¿Cierto? Que nos mostró la crisis del 29. Esa receta empeoró la situación. ¿Por qué? Porque el recorte del gasto público en una depresión profundizó la crisis. Keynes entonces va a ofrecer una explicación alternativa y una solución a esa crisis. ¿Cuáles son las ideas de Keynes? Ahí esperen que me estoy secando. Listo, entonces, ideas centrales de Keynes está la demanda agregada, ¿cierto? Que ese va a ser el motor de la economía, que es la demanda agregada, ¿cierto? Él dice que el nivel de producción y empleo de un país no lo determina la oferta, ¿sí o no? La oferta es la capacidad de producir, sino que es por medio de la demanda agregada, es decir, el gasto total de una economía es el consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones netas. Bien, si la demanda agregada es insuficiente, entonces las empresas no venden toda su producción. Por tanto, despiden trabajadores. Por tanto, el desempleo aumenta. Por tanto, el consumo cae aún más. Y por tanto, la economía entra en un círculo vicioso de recesión. Bien, conclusión. ¿Qué concluye este señor? Pues el desempleo no es un fallo del mercado laboral, perdón, sino que es un fallo de la demanda general. Bueno, de acuerdo a él, otro punto importante en la obra de él es que las economías no se autocorrigen a corto plazo. ¿Listo? Bien, él dice, él refuta, esa se llama la ley de Say, ¿cierto? La oferta crea su propia demanda. Él dice, argumentando que no es así en el mundo real. ¿Por qué? Porque los agentes económicos no gastan todo su dinero, pues la gente ahorra, ¿cierto? Usted, lo que se gana, usted ahorra una parte. El ahorro no se invierte automáticamente, o sea, usted todo lo que se gana pues no debería. En el mundo neoliberal es otra cuestión porque vivimos endeudados. Estamos hablando del mundo donde estamos en el capitalismo industrial. El capitalismo financiero funciona diferente, ¿cierto? Entonces, la plata no se invierte automáticamente, ¿cierto? En tiempos de pesimismo, los empresarios no invierten, los ciudadanos no invierten, sino que la gente ahorra. Bueno, entonces, no inviertan, aunque haya bajos tipos de interés, la gente no va a invertir. ¿Por qué? Porque tiene, pues, o sea, necesito tener ahorros, necesito tener un colchoncito para estar asegurado, ¿cierto? Por tanto, el dinero se estanca. Bien, ahí hay una trampa, entonces lo que él va a llamar la trampa de la liquidez. Es el concepto keynesiano donde por mucho que baje el tipo de interés, la gente prefiere guardar el dinero en efectivo por sobre todo después de lo que pasó con esa crisis, ¿cierto? Por miedo al futuro, paralizando de esta manera la economía. Bien, él va a decir entonces, una de las ideas más importantes de Keynes va a ser que el papel activo, que el Estado tiene un papel activo y un papel estabilizador de la economía. Bien, esta es la idea más famosa de este señor. El sector, dice él, si el sector privado, ¿cierto? Consumidores y empresas no generan suficiente demanda, es decir, si yo como consumidora no genero suficiente demanda, si la empresa no genera suficiente demanda, pues el Estado tiene que intervenir para compensarlo. ¿Cómo lo va a hacer? Y entonces aquí es donde entra la política fiscal. El Estado debe usar el gasto público, ¿bien? Y los impuestos, obviamente, como herramienta de estabilización.
En periodo de recesión, entonces el Estado debe aumentar el gasto en infraestructura, educación, salud, ¿cierto? Y bajar los impuestos. Esto inyecta dinero a la economía, genera trabajo, estimula la demanda y, obviamente, pues sí, reactiva el empleo. Keynes defendía que el déficit público deliberado en épocas de crisis, o sea, debería existir, gastar más de lo que ingresa, ¿cierto? Eso es lo que dice él. Ese es un concepto de estabilizador automático. Luego, como esa economía está en movimiento, se va a recuperar. Bueno, entonces, en la política fiscal, el Estado debe usar el gasto público y los impuestos como una herramienta de estabilización. Eh, el momento de recesión, entonces el Estado debe aumentar el gasto, ¿cierto? En infraestructura, en educación, en salud y bajar los impuestos. Esto inyecta dinero a la economía, estimula la demanda y reactiva el empleo. Keynes defendía entonces que el déficit público deliberado en épocas de crisis, gastar más, ¿cierto?, de lo que se está ingresando, de lo que está ingresando, es un concepto, es una forma deliberada de estabilización de la economía, ¿cierto?, es de estabilizador automático de la economía. Una vez esto esté, la economía se regule, ¿cierto? Se mejore, esté en expansión, haya un boom de la economía, el Estado debe reducir el gasto y debe subir los impuestos para enfriar esa economía, controlar la inflación y de esta manera ahorrar para las próximas crisis. Hay una idea, hay una metáfora que emplea Keynes que se llama enterrar botellas llenas de billetes. Él usó esta metáfora muy extrema para argumentar que una depresión profunda, cualquier gasto público, incluso uno aparentemente inútil, es mejor que no gastar, ¿cierto? Porque pone a la gente a trabajar y el dinero circula. Bien, tenemos entonces que hay un consenso, se le va a llamar como el consenso keynesiano a ese momento, ¿cierto? A esa edad de oro del capitalismo, donde todos los países empiezan a asumir esto durante la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Que va a ser entre el periodo de 1945 a 1970. La década de los 70 es complicada porque vamos a tener allí en 1973 la crisis del petróleo, pero también, como les dije, la economía es variable, entonces va a tener un problema, va a haber una crisis económica. La crisis económica más fuerte que ha habido es la crisis económica del 29, pero han habido muchas, sino que esa crisis del 29 dejó muchos aprendizajes y digamos que no ha llegado a los extremos que llegó en el crack de 1929. Hay algunos ejemplos de cómo ese keynesianismo es útil y tenemos, por ejemplo, antes de incluso de esta propuesta, va hasta el New Deal de Roosevelt en Estados Unidos y posteriormente sí, ya después como del keynesianismo, vamos a tener el plan Marshall, que es ese plan de inyección de dinero en el mundo europeo devastado por la Segunda Guerra, y muchos de los estados europeos van a crear ese estado de bienestar, por ejemplo Reino Unido, Suecia, Francia y otros países van a crear el estado de bienestar. Bueno, hay una crisis, hay un declive de ese estado de bienestar, de esa idea del keynesianismo que entra más o menos por allá en la década de los 70 y tiene que ver, como les decía, con la estanflación. Es decir, hay un estancamiento de la economía y un aumento, una subidón de la inflación. Eso por allá en los 70 y está relacionado con la crisis del petróleo del 73. Aparecen entonces unas escuelas que van a reaccionar frente a el keynesianismo, ¿cierto? Va a estar la escuela monetarista de Milton Friedman. Este Friedman va a argumentar que la política keynesiana generaba inflación a largo plazo, criticó la fineza de la intervención estatal y aparece también otra escuela, que es la escuela de los neoliberales de Hayek, que van a argumentar que el Estado grande ahogaba a la libertad individual y a la iniciativa privada. El resultado entonces de estas críticas llevaron al ascenso del neoliberalismo en las finales de la década de 1970, especialmente con las políticas de Reagan y de Thatcher, Reagan en Estados Unidos y Thatcher en Inglaterra, en la década de los 80, finales 70 y bueno, sí, en los 80, que priorizan la lucha contra la inflación y la reducción del Estado.
Hay un resurgimiento, hay que decirlo también, de Keynes. No ha muerto toda su teoría, porque algunas de estas, o sea, ha habido varias crisis, por ejemplo la crisis global financiera global del 2008, la pandemia por el COVID en 2019, bueno, 2020 para el mundo entero, ¿cierto? Van a tener unas respuestas donde el keynesianismo va a participar, pues va a ser parte, porque gobiernos de todo el mundo van a aplicar recetas keynesianas, recetas, o sea, rescates bancarios, por ejemplo, como en el caso de Argentina, inyección de dinero público para que no se vayan a la quiebra a la quiebra, y paquetes de estímulo fiscal para evitar una gran depresión. En 2020 con la pandemia, por ejemplo, la respuesta fue una profundamente keynesiana. Los estados cerraron la economía y luego gastaron sumas astronómicas en subsidios pues, para gente que había quedado desempleada, no, pues los que nos tocó y ya éramos grandes, vimos esto, ¿cierto? Esas ayudas a la gente desempleada, bueno, mercado, bueno, en algunos estados fue mejor que en otros estados. Ayudas a empresas y estímulos para mantener la demanda, pues la demanda a flote. Y bueno, tenemos entonces que hay otros economistas que apoyan ideas de Keynes, ¿cierto? Que son, por ejemplo, Paul Krugman y Joseph Stiglitz, que van a remodernizar, por decirlo de alguna manera, esa idea de Keynes. Bien, y aparece entonces, vuelvo ya, pues no ha muerto del todo, pero casi está por ahí de patriotas de ahogados. Tenemos entonces esa aparición en la década de los 80 del Estado neoliberal. El Estado neoliberal es un modelo de organización política y económica que surge como reacción al estado de bienestar keynesiano y se consolida a partir de los 70. Tiene una base intelectual bastante interesante. Resulta que los think tank, que eran unos como grupos de investigación, pues con una sociabilidad en la cual estos economistas se sentaban, se parchaban a hablar y hablaban de cositas, y unas de esas eran sobre economía. Uno de esos think tank era la Sociedad Mont-Pelerin, ¿cierto? Fundada en 1947 por economistas como Friedrich Hayek, que ya hablé un poquito de él, y de Milton Friedman, que proporcionaron el marco teórico para el neoliberalismo. Criticaban la planificación estatal, defendían el libre mercado como mecanismo defendía el libre mercado como mecanismo de asignación óptima de recursos, y veían al estado de bienestar como una amenaza para la libertad individual. Ideas fundamentales del neoliberalismo: primacía del mercado, ¿cierto? El mecanismo del mercado, el mercado es lo más importante. Hoy en día lo más importante es el mercado, sobre todo el libre mercado, que es el sistema más eficaz y racional para asignar recursos, generar riqueza y organizar la sociedad. Cualquier intervención estatal distorsiona completamente este mecanismo. También entre sus ideas fundamentales está que el Estado es en su mínima expresión, no se necesita un Estado fuerte, solo debe ser fuerte en una característica, y es que ese rol del Estado debe reducirse drásticamente. Básicamente no debe producir bienes, ¿cierto? Antes el Estado, en el Estado keynesiano, el Estado producía bienes, el Estado tenía empresas, por ejemplo las empresas de servicios públicos eran públicas, eran del Estado. Tenía un montón de empresas públicas, ¿cierto? No, ya ese no debería de ser el papel del Estado, no puede producir entonces bienes, ni ser un gestor de la economía, sino que el papel del Estado es el papel de un árbitro, ¿cierto? Que garantice las reglas del juego para que el funcionamiento del mercado esté óptimo, ¿cierto? No se debe meter en absolutamente nada más. Hay un individualismo completo y una libre elección del consumidor, ¿cierto? Se prioriza la libertad individual, entendida como una libertad de elección en el mercado, sobre los objetivos colectivos o comunitarios, ¿cierto? El ciudadano ya no es un ciudadano, sino que es un cliente, es un consumidor. Hay una desregularización, hay una eliminación de las barreras y regulaciones estatales que obstaculizan la libre competencia del movimiento de capitales. Hay una privatización, lo que les decía, hay una transferencia de las empresas que antes pertenecían al Estado, como las de servicios públicos, sanidad, educación, pensiones, transporte, energía, ¿cierto? Que dejan de ser de orden estatal y se convierten de orden privado, porque bajo esa premisa ellos consideraban, los neoliberales consideran, que esa gestión privada siempre va a ser más eficiente que la pública.
Y hay una disciplina fiscal, ¿cierto? El Estado debe equilibrar su presupuesto, reducir su gasto público, especialmente lo que tiene que ver con el social, es decir, con ese Estado interventor. No es un Estado que ayuda, no es un Estado providencia, no es un Estado benefactor, y debe bajar los impuestos, especialmente sobre el capital y las rentas altas, que esto estimula la inversión, ¿cierto? Cuando usted ven cuando hay reformas tributarias que le van a cobrar a los empresarios, pues siempre pegan el grito porque ellos son los que generan empleo. Entonces, bueno, eso es puras peleas entre el liberalismo keynesiano y el neoliberalismo. Hay unas características bien importantes, el mundo se transforma en la década de los 80, para América Latina ya casi que en la década del 90 todos los países son neoliberales, incluso países tan cerrados como Colombia, tan proteccionistas como Colombia. Entonces, pues eso, la constitución del 91 es absolutamente necesaria para generar este Estado neoliberal. Entonces tenemos unas características de estos estados. Retraimiento de la provisión estatal, el Estado abandona progresivamente, no pasa de una, pero sí progresivamente su papel de proveedor directo de servicios públicos que son externalizados y privatizados, educación, salud, pensiones, bueno, todo esto. Estado gerencial, se importa la lógica de la gestión empresarial al sector público, se habla de eficiencia, productividad, resultados, clientes en lugar de ciudadanos o de derechos. Hay una flexibilización laboral. Yo hablo mucho esto con mis estudiantes y incluso hoy estaba en clase hablando de esto y tiene que ver con que, o sea, uno trabaja en casa, hay una flexibilización, pero realmente hay una precarización sobre el trabajo. Entonces se debilitan, en esa flexibilización se debilitan los sindicatos, hoy mucha gente trabaja en casa y somos felices trabajando en casa, pero eso también debilita a la comunidad y eso ha debilitado entonces los sindicatos y se reforman las leyes laborales para hacer el mercado del trabajo más flexible. Es decir, por ejemplo, que usted después de pandemia se creció mucho lo que tiene que ver con esa flexibilización del espacio de trabajo. Los horarios de trabajo también se flexibilizan, ¿cierto? Y eso facilita, por ejemplo, el despido y abaratar el costo laboral. Aquí hay una cuestión que es importante decirlo y es que en el Estado neoliberal, primero hay que entender que el Estado neoliberal es otra forma del capitalismo, es del capitalismo financiero. Entonces no es del capitalismo industrial. El capitalismo industrial tenía unos empleados y diría Foucault, una disciplina sobre los cuerpos, mientras que el financiero, el capitalismo financiero es más agresivo porque tú gozas de cierta libertad, pero realmente estás siendo absolutamente controlado por el capital financiero. En otro momento creo que podré llegar a profundizar un poquito más al respecto. Bien, hay una financiarización, la economía se centra en el sector financiero, el capital especulativo cobra primacía sobre el capital productivo, hay una globalización económica, el neoliberalismo, ¿cierto? A partir de promover los tratados de libre comercio y abrir esas fronteras del capital al capital global, ni siquiera podríamos hablar de unas burguesías nacionales, ya son unas burguesías globales, y que no son muchos, son unos cuantos, lo que a menudo va a limitar la soberanía económica de los estados. O sea, los estados ya no tienen esa soberanía, algunos gozan un poquito de más soberanía, pero tampoco tienen completamente, por muy dominantes que sean, tampoco la tienen absolutamente, porque esos dineros ni siquiera son nacionales, ya son internacionales. Y hay una narrativa de la inevitabilidad que se va a popularizar con una frase de Margaret Thatcher por allá en la década de los 80 que decía there is no alternative, es que no hay una alternativa. O sea, el neoliberalismo no es, o sea, es una ideología, no hay una opción viable, no hay una salida al neoliberalismo, eso va a tener que pasar, ¿cierto? Obviamente hay varias críticas al modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque un aumento brutal de la desigualdad, la concentración de la riqueza a nivel mundial está en manos del 1%, mientras que el otro porcentaje está gente muy pobre y gente pues que tiene recursos pero no llega a alcanzar esos recursos que caen sobre el 1% de la población. O sea, la desigualdad ha empeorado, pero está disfrazada, ¿cierto? Está disfrazada porque somos consumidores, consumimos muchas cosas y tener muchas cosas nos hace tener la idea de que somos ricos, pero no lo somos, estamos endeudados. Hay una precarización generalizada, una inestabilidad laboral, sueldos bajos y pérdida de derechos. Hay una erosión de la democracia, el poder real se traslada de las instituciones políticas a los mercados, ¿cierto? A los grandes grupos y corporaciones económicas.
hay una crisis ecológica brutal, ¿cierto? Porque el neoliberalismo nos habla completamente de emprender y de crecer y de crecer y de crecer. Y usted no le puede decir a Google, no le puede decir a estas grandes multinacionales, estas grandes corporaciones del petróleo, como para, por favor, que estás destruyendo el ecosistema, estás destruyendo el planeta. No, simplemente incluso hay un desconocimiento de que nuestra acción, que nuestra huella ecológica como especie está acabando un planeta. No, porque dentro del liberalismo no existe la crisis ecológica y eso, por ejemplo, lo critican muchos grupos. Y otra crisis es que hay una descomposición social brutal, hay una destrucción de los lazos comunitarios, hay una mercantilización de todos los aspectos de la vida, de la salud, de la cultura, de todo, o sea, de las artes, o sea, absolutamente todo, hay una mercantilización de todo, el deporte, de todo se vende, todo tiene un precio. Y esa descomposición social lleva a que las personas se sientan absolutamente muy solas. Bueno, yo más adelante, y no por este canal, y aquí aprovecho para invitarlos al nuevo proyecto, yo voy a seguir aquí en el canal haciendo contenido pues muy específico de este canal, que es la relación historia-literatura, pero en el otro canal, en Escribientas, aquí les voy a dejar entonces también para que se unan. En ese nuevo canal voy a estar con una de mis muy mejores amigas, de muy buena amiga y colega, con Ana María Gudelo. Voy a estar hablando de literatura escrita por mujeres durante el neoliberalismo. Entonces este tema al que le estoy empezando a meter el diente tiene que ver con eso. Tiene que ver con un nuevo proyecto de investigación que relaciona la historia y la literatura, pero ya no una historia así súper de hace rato, sino que es la historia que nosotros estamos viviendo en el cuerpo. Entonces no, agradezco. Este video, como se pueden dar cuenta, tuvo varios cortes, es porque estoy teniendo un problema con los micrófonos, y mis perritos hoy se pusieron un poco inquietos, entonces hubo problemitas, entonces quedó como con problemas de audio, y no lo voy a cambiar. A mí me critíquenme si quieren, a mí me importa lo que digo, y cómo lo digo, más cómo suena, pues como con toda esta parte tecnológica. Todavía el neoliberalismo no me ha absorbido tanto. Entonces voy a intentar que no quede muy raro en la edición, y si quedó muy raro, pues entonces me disculpan esta ocasión. Intento, miren que estoy estrenando equipos, estoy intentando hacer las cosas bien, pero uno solito, y cuando no sabe le queda, pues toca aprender, y para eso vinimos a este mundo. Gracias, síganme en este proyecto y en el otro proyecto a lo que los estoy invitando. Besitos, y bueno, nos vemos en la próxima. Por favor, compartan, sigan, denle like, bueno, hagan que eso se vea, otras personas lo logren ver. Chao.